Bien, otra jornada que cumplimos ante la ausencia de nuestro querido Manuel Felipe con Oscar Páez, que es nuestro ancla invitado. Oscar, ¿a quién tenemos hoy? Buenas noches, Maki. Bienvenido. Tenemos la visita de Susana Chu. Susana es profesora de IESA y está adscrita al Centro de Innovación y Emprendimiento de la organización. Bueno, exacto. Es la persona perfecta para conversar con nosotros este tema, porque hay una investigación por allí, muy acreditada, por cierto, que arrojó unos resultados verdaderamente asombrosos. Si no asombrosos, por lo menos preocupantes, ¿no? Porque si tú tienes un 90% de personas en edad adulta que están emprendiendo en este país y eso no tiene incidencia en la economía, eso significa, mira, significa 3 millones de personas, más o menos. Entonces, ¿cómo eso puede no tener, de alguna manera, un impacto en la economía? Hola, buenas noches, gracias por la invitación. La verdad, es muy honrada de estar aquí en este espacio. Ahí, Maki, yo comparto contigo que es preocupante, pero también que de alguna manera el venezolano ha buscado la manera de subsistir ante, digamos, las dificultades o los retos que nos ha tocado asumir. Resiliencia hemos demostrado. Hemos demostrado, definitivamente, bueno, hay un detalle en ese aspecto, que es que ha disminuido la oferta de trabajo formal. Disminuido, o que las condiciones del trabajo formal no es lo suficiente como medio de vida. Gente que se va, como está pasando por ejemplo en la administración pública, porque sencillamente no le da. Sencillamente. Y de hecho, ese dato es parte de los resultados que nosotros presentamos el 15 de marzo, que gran parte de los emprendedores de esa tasa que tenemos que en Venezuela, comparativamente ocupamos el 15º lugar de los 49 países que participaron en este estudio, que es el YEM, que es un observatorio a nivel global que mide un poco el fenómeno del emprendimiento nuevamente a nivel global. O sea, no estamos tan mal porque ocupamos el 15ª posición versus 49. Pero eso también significa que nuestras condiciones económicas o del país en general impulsa un poco a que la gente busque de alguna manera, otra manera, medios de vida. La gente busque, no, rebusque, que es lo que está de moda ahorita. También es un término que está allí, pero en efecto, como usted dice, que el 90% de esos emprendedores están enfocados más a la subsistencia, es preocupante. Claro. Pero de alguna manera va a ser un modo de escape ante las ausencias de trabajos considerados realmente dignos. O sea, dignos en el sentido que por lo menos económicamente me permita mantener un mínimo estándar de vida, que eso no lo tenemos ni en la economía privada ni en la economía en el sector público. Entonces, de hecho, otros de los datos que encontramos allí es que gran parte de esos emprendedores, que se denominan emprendedores, que están en esa tasa, mantienen una participación o una ocupación activa en sectores formales de trabajo. Y que hay una mayor proporción ocupándose o están ocupados en la administración pública versus la administración privada. Esta proporción va disminuyendo en términos de mantener, digamos, los dos carros al mismo tiempo, un trabajo formal y en mi emprendimiento, en la medida que el emprendimiento vaya tomando, que es lo ideal, que pase de esos emprendimientos nacientes, emprendimientos nuevos o negocios nuevos, para pasar a ese estadio que es más de los 3,5 años, que ya se consideran como de negocios establecidos. Y no solamente en términos de tiempo, sino que también tengan la capacidad de generar pagos de nóminas. Esos pagos de nóminas puede ser inclusive el propio como propietario, que sería el primer trabajador, claro. Pero no necesariamente todo. De hecho, un negocio en su primer mes todavía no es capaz de generar el pago del salario del mismo emprendedor. Pero cuando ya pasa esa cadena de tiempo de 3,5 años y pueda tener la capacidad de pagar salarios, entonces ya se considera como un negocio establecido. Ahí es el gran reto para nosotros de que ese número aumente. Me parece que ese es un porcentaje muy pequeño. Exiguo, ¿no? Como que 14%, algo así. No, en Venezuela, de negocios establecidos, que ya no forma parte de la TEA, porque la TEA, que es el 15,57% en Venezuela, perdón, alrededor de entre 15 y 16%, se consideran nada más los negocios nacientes que están en el día 0, todavía no han pagado salario, hasta al año 3,5, pero que estén pagando salario en este lapso de tiempo. Ahora, parece que hay muchos que tienen 3, 4 meses. Ajá. ¿Esos tienden a sobrevivir, a persistir o abandonan? El informe nos dice que no, porque si tenemos
15,57% de TEA, es decir, tenemos madera para emprender y hay disposición para emprender. Si vamos a ver la línea, a analizar en términos de tiempo, después del año 3,5, es decir, de los negocios establecidos, nuestra tasa es de 2,57%. Imagínate. O Bueno, sea, la tasa 50. de mortandad es demasiado alta. Muy alta. Muy alta. 50% de la población productiva está propenso a meterse en el mundo de la actividad independiente, pues. Sí, porque al final yo creo que hay una serie de las condiciones, hay atributos, o sea, atributos personales del individuo venezolano, disposición, y también socialmente está bien visto emprender. Porque, bueno, es como que tienes ambición y ese 90% que Y tú además que estás por tu cuenta, eres tu propio jefe. eres tu propio jefe, entonces tiene una serie de beneficios y entonces sí, y ya tenemos varios años donde el trabajo formal no es lo suficiente. Entonces, bueno, te arriesgas. Y una vez que pruebas, también como que te agarra el gustico. Entonces, bueno, eso, digamos, no es exactamente un indicador del informe, pero sí es como cuando las personas empiezan a agarrarle el gusto de que estás por tu cuenta, te puedes, ojo, al final el que está trabajando de manera independiente o el emprendedor trabaja muchísimo más Claro. que el trabajador, Claro. digamos, en independencia. Claro. Ahora, ayer, por ejemplo, me decía un empleado bancario, Ajá. me decía, mira, aquí los sueldos no era un banco del gobierno, era un banco privado, que imagino que debe estar más o menos equiparados los sueldos, porque casi todo el mundo, a menos que tú trabajes en una cosa muy lucrativa, una empresa transnacional, etcétera, los sueldos están bastante bajos, pues, para lo que es la inflación que estamos viviendo. Sí. Ahora, me decía, los sueldos están tan graves que ahí me dura un empleado a veces semanas. Se van, entonces tengo yo que hacer el trabajo de todo el mundo. Yo le digo, bueno, pero por eso te pagan más. No, estoy haciendo lo mismo. Pero estoy así como un pulpo, ¿no? Y me contaba un poco sus vicisitudes ahí dentro del banco. Ahora, yo entiendo que una persona como esa tenga una señora que cocine bien y le diga, mira, vale, vamos, yo me voy de blanco, vamos a dedicarnos a hacer tortas y postres. Pero yo digo, ¿cuán sólido puede ser eso en el tiempo? O sea, ¿ustedes qué han detectado? Porque hay gente que hace emprendimientos de eso y realmente pegan y les dura y sí. Bueno, Maki, la verdad que con la pandemia y con la puesta o la aparición en sincronía de algunas aplicaciones como las que están de delivery, que creo que en su momento entiendo que esas aplicaciones o la formulación de esas aplicaciones no nacen en la pandemia, sino que eso viene un trabajo que venía gestándose. Sin Sí. embargo, ocurrió con la pandemia y entonces eso fue como una perfecta plataforma o la combinación de muchas variables que les dio el despegue que para estas empresas en particular. Pero para aquellos emprendedores, como tú dices, esta persona que puede estar haciendo tortas en su casa, también significa que ha sido una buena forma de vender sus productos sin tener que tener una inversión importante en espacio físico. Y de hecho, hay algunas empresas que venden comida a través de estas delivery, de estas empresas de apps de delivery, que comenzaron como un dark kitchen, es decir, literalmente cocinando en la cocina de su casa, no es que tenía un centro de producción, pero que les ha ido tan bien la combinación de esta necesidad con la disposición o la disponibilidad de estas plataformas, es que en estos momentos pueden tener 3 negocios establecidos en centros comerciales. Entonces sí hay oportunidad, pero no es el común, totalmente de acuerdo contigo. Pero yo creería que si nosotros pudiéramos al menos lograr que esos emprendimientos por necesidad, que no tiene mayor, digamos, realmente una propuesta de valor, o sea, pensado y analizado para que pueda garantizar un poco la subsistencia, que por lo menos se convierta en un emprendimiento por estilo de vida, que ciertamente no van a generar muchísimos puestos de trabajo, como es lo que uno esperaría como país, que no es lo abundante ni en Venezuela ni en el mundo, pero que por lo menos sí tenga un impacto en su localidad o en su comunidad. Es decir, si él mismo, como persona, como familia o como núcleo familiar, está mejorando sus condiciones económicas, también activa, en teoría, una mayor demanda en el resto, en su círculo individual, y que si en 3 millones de venezolanos, 90% de eso, lográramos al menos salir de la subsistencia y por lo menos generar cierta mejora económica, entonces eso al final se va a traducir en algo positivo para la economía. Y que para el pudieran bienestar emplear gente, por ejemplo, si te va muy bien, de repente en tu entorno hay gente que necesita por trabajar. lo menos 1 o 2, o hay incluso esta noción de comunidad
y de networking, de alianzas muy importantes para el mundo del emprendimiento. En la medida que también pueda también hacer alianzas, o sea, yo estoy vendiendo torta, pero yo vendo una propuesta salada, y entonces podemos en conjunto hacer un menú integral y hacer una oferta combinada. Yo te paso mis clientes y tú me pasas mis clientes. No somos competidores directos porque usted vende comida salada y yo vendo postres. Pero entonces es como la economía cruzada y no necesariamente los clientes que tú tienes son mis mismos clientes. Claro. Entonces esa noción de comunidad es importante y ojalá podamos realmente levantar ese índice de negocio establecido que actualmente está en 2,57, podamos subirlo un poco más para que en efecto pueda realmente tener un efecto positivo, que hasta los momentos esos 3 millones de venezolanos han buscado una salida para las condiciones económicas tan drásticas que hemos estado experimentando en los últimos años. Claro. Ahora, hay una realidad que es que el 97% creo o más de la comunidad de emprendedores no están basados en tecnología. O sea, la realidad es que el aporte del conocimiento al desarrollo pareciera más una cuestión de urgencia que una cuestión de formación y de capacidad o de habilidad o de talentos. Sí, yo creo que también aquí, De tener el know-how. de tener know-how, claro. Y una manera justamente, Maki, de que podamos salir de esa valle de la muerte es formarnos más. Y de hecho, el GEMSI nos dice que los expertos consideran que en términos de formación Venezuela está bien posicionado. O sea, hay formación de buena, o sea, de calidad para los emprendedores, incluso a nivel ya a nivel de bachillerato en adelante tenemos buena formación, pero no todos necesariamente acuden a la formación y toman consejos de la formación. Entonces, en la medida que también se formen de manera real y que puedan también incorporar la tecnología en alguna de su propuesta de valor, eso también puede ayudar porque al final el mundo se volvió tecnológico. Claro. Ahora, ya para terminar, porque ya se nos está agotando el tiempo, hay un tema que yo creo que es importante y es decir, para que todo esto crezca, ¿qué hace falta? Porque pareciera que hace falta algo más. Algo más. Si estuviéramos en otro modelo país, por supuesto que nosotros tendríamos el Estado metido en esto. Le interesaría estar en esto. Totalmente de acuerdo. Y fortalecer todas estas iniciativas. Y posiblemente ese 2,57 estuviese mucho más alto, porque también la realidad, y bueno, nosotros que estamos en el Centro de Innovación y Emprendimiento tenemos, digamos, nuestra cotidianidad toca con muchos empresarios, claro, y nos damos cuenta de experiencias de emprendimientos muy exitosos, incluso mundiales, a nivel mundial, que sus fundadores son venezolanos, porque nuestras condiciones de país no son las adecuadas. Entonces, a pesar de eso, por eso decimos los emprendedores venezolanos son héroes. Héroes. ¿Qué hace falta, Maki? Yo creo que sobre todo articulación y, como tú dices, de la ausencia del Estado en aglutinar, porque al final todos también tenemos intereses propios y no vamos a decir que todos somos... Claro, la idea serían políticas públicas, pero claro, a falta de eso... A falta de eso hay algunas iniciativas y en la medida que también los diferentes actores podamos de verdad trabajar, como tú dices, en colaboración, respetando también los intereses individuales, eso sería, digamos, esa articulación. Y el tema del financiamiento también es súper importante aquí. Claro. Y de hecho, hay 2 emprendimientos que están categorizados como de otros países, que la parte de financiamiento y realmente de la aceleración lo lograron fue en otros países porque la economía el ecosistema estaba mucho más desarrollado. Claro. Hay grandes temas venezolanos, falta de financiamiento y algunas dificultades en términos legales para formalizarse. Ok, muchísimas gracias, Susana. Gracias a ustedes por la invitación. Hemos disfrutado mucho nuestra conversación contigo y ojalá que en verdad sigamos teniendo tanta resiliencia por parte de los emprendedores, porque la verdad es que también afuera el venezolano está dando la hora, esa es la verdad. Es así. Vamos a la pausa y regresamos. A continuación vamos a ofrecerles a ustedes la intervención de Edwin Ojeda. Él es profesor de IESA, pero también es asesor en materia justamente de emprendimiento del programa del PNUD, el programa de Naciones Unidas en Venezuela. Este estudio se realiza en 49 países y el año pasado lo hicimos aquí en el IESA junto a la Universidad Católica Andrés Bello. Este es el estudio más importante que analiza el fenómeno del emprendimiento a nivel global y
brevemente te comento cómo es la metodología. Se realizan básicamente dos estudios en simultáneo. La encuesta de población adulta, que se aplica a 2.000 personas a nivel nacional, en todos los estados, en todos los segmentos de la población, y la encuesta experto, se contactan a expertos del ecosistema emprendedor venezolano para que analicen ciertas variables del ecosistema. Los resultados más importantes con respecto a Venezuela es que Venezuela para el año 2022 tiene la tasa de emprendimiento temprano, o el TEA, en 15,94%. Es decir, el 15,94% de la población en Venezuela hoy en día está emprendiendo. Eso representa aproximadamente a 3 millones de la población. La tasa TEA global fue del 12,94%, la de Venezuela 15,94%. Estamos por encima de la tasa global promedio de emprendimiento. Y de los 49 países que participaron en el estudio, la de Venezuela nos ubica en la posición 15, es decir, el 15%, en la posición 15 de los países más emprendedores del mundo. La tasa TEA, si la comparamos con otros países similares en cuanto al ingreso del PIB per cápita, nos ubicaríamos en la posición número 7. Superaríamos a la TEA, por ejemplo, de la India o Sudáfrica, pero estamos por debajo de países como Colombia o de Guatemala. Según el YEN 2022, los 5 mejores ecosistemas para emprender en el mundo son los siguientes: Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, los Países Bajos, India y Taiwán. El promedio de la TEA en estos países es del 15,85% y Venezuela es, del 14,85%, y Venezuela tiene una tasa del 15,94%. Es decir, que la TEA de Venezuela, entre estos países, los mejores 5 países, la tasa de Venezuela está por encima de Taiwán, India y los Países Bajos. ¿Qué nos dicen estos números? Por un lado, nos dice la población adulta, la encuesta de población adulta, de que hay una efervescencia, de que el venezolano detecta oportunidades, de que el venezolano, como tú bien sabes, es echado para adelante. Eso es lo que dice la encuesta de adultos. Por el lado de la encuesta de los expertos, nos dice que el ecosistema venezolano tiene deficiencias, como por ejemplo financiamiento, como por ejemplo unas políticas públicas más acordes a la realidad. Pero pese a todas esas deficiencias, la gran conclusión es que pese a ese ecosistema que tenemos, la tasa de emprendimiento es una de las más altas del mundo, y la invitación es para que reflexionen sobre lo siguiente. Imagínense esta cantidad de personas impulsadas, motivadas, creativas, que detectan oportunidades con un ecosistema que lo soporte mejor, que lo soporte de una manera más acorde a sus necesidades. Imagínense los cambios entonces que tenemos que hacer nosotros en Venezuela para mejorar nuestro ecosistema y que ustedes como emprendedores consigan mayor apoyo en un futuro. Los análisis han determinado que Venezuela está muy por debajo de la media mundial y regional en lo que respecta a políticas concretas del gobierno, prioridad y apoyo, políticas gubernamentales, burocracia e impuestos y programas gubernamentales que incentiven justamente la actividad de los emprendedores. Dicen los expertos que las cifras de Venezuela en materia de emprendimiento son comparables con países que cuentan con un importante movimiento emprendedor. Sin embargo, nuestros emprendedores lo hacen en un entorno muy poco favorable e incluso hostil. Nuestros emprendedores venezolanos en realidad son unos héroes. En esto las políticas públicas son importantes y de allí la urgencia de crear una hoja de ruta que incluya empresarios y Estado para hacer crecer al sector. Y esa es la clave. Buenas noches.